Un millonario se quedó atónito al entrar en un restaurante de lujo y ver a su exprometida, a quien había abandonado hacía 5 años, acompañada de un chico idéntico a él. Antes de empezar la historia, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad la ves. Disfruten la historia. Richard Foster, un joven millonario y director ejecutivo, miró a Emily, su prometida, con ojos fríos, intentando ocultar la confusión que lo consumía. Había tomado una decisión difícil, pero en su opinión, necesaria. Esto no funciona, Emily. Es mejor que terminemos aquí, dijo, incapaz de sostener su mirada. Emily se quedó atónita. El aire a su alrededor pareció desvanecerse y su corazón latía desbocado. ¿Estás rompiendo conmigo? ¿Después de todo lo que hemos pasado? Su voz temblaba, pero había un rastro de indignación en su tono. Richard retrocedió un paso, evitando su mirada. Sabía que su decisión no provenía del corazón, sino de presiones externas. Su familia nunca había aceptado a Emily, considerándola inadecuada para alguien de su estatus. Es solo una chica común y corriente, sin nombre ni fortuna, decían. Mi familia tiene razón, Emily. Somos de mundos diferentes. Esto nunca funcionaría. Las palabras resonaron como una sentencia de muerte en su corazón. Emily, que siempre se había enorgullecido de su independencia, ahora se sentía vulnerable y traicionada. Sabía que Richard solo repetía lo que su familia le había inculcado, y que eso no hacía que el dolor fuera menos real. ¿Estás dejando que tu familia decida tu vida? Dio un paso adelante, con los ojos llorosos fijos en él. Creí que eras más fuerte que esto, Richard. Él permaneció en silencio, incapaz de responder. Emily respiró hondo, intentando contener las lágrimas. Sabía que era inútil suplicar o intentar convencerlo. La decisión ya estaba tomada. Bien. Si crees que es lo mejor, adelante, dijo con voz apenas audible. Richard la miró por última vez antes de irse. Cada paso que daba era como una despedida definitiva. Al cerrarse la puerta, Emily se desplomó en el sofá, dejando que las lágrimas cayeran libremente. Su modesto apartamento, antes acogedor, ahora se sentía pequeño y sofocante. Miró el anillo de compromiso en su dedo y, con un gesto decidido, se lo quitó. Más tarde esa noche, mientras miraba fijamente al techo, el teléfono de Emily vibró a su lado. Fue una llamada inesperada. Sus padres, con quienes no había hablado en años. Emily, tenemos que hablar. Vuelve a casa, dijo la voz firme de su padre. Emily dudó, pero algo en la urgencia de su tono la hizo reconsiderar. Quizás era hora de afrontar su pasado y, solo tal vez, encontrar un nuevo rumbo para su vida. Cuando Emily llegó a casa de sus padres, se detuvo unos minutos antes de entrar y respiró hondo. Un mayordomo abrió la gran puerta y la saludó con una leve inclinación de cabeza. La familiaridad del lugar le trajo recuerdos, pero se mantuvo firme. Era hora de enfrentarse a su familia y descubrir el motivo de aquella repentina llamada. En el salón principal, sus padres la esperaban. Su padre, Charles Carter, estaba sentado en un sillón de cuero con expresión seria, mientras que su madre, Victoria, mantenía un porte elegante y sereno a su lado. Emily, me alegra que hayas venido, dijo Charles, rompiendo el silencio. Creí haber dejado claro que no volvería, respondió ella, cruzándose de brazos. Victoria se levantó y se acercó a su hija, sus ojos brillaban con una mezcla de alivio y preocupación. Sabemos que hemos cometido errores en el pasado, querida, pero te necesitamos ahora, dijo Victoria con voz suave pero inconfundiblemente urgente. Emily arqueó una ceja, escéptica. ¿Desde cuándo la necesitaban sus padres? Siempre habían sido los pilares inquebrantables del Imperio Carter, dirigiendo una vasta red de empresas con mano de hierro. ¿Me necesitas? ¿Para qué? Preguntó con evidente escepticismo. Charles se acomodó en el sillón y respiró hondo antes de responder. Quiero que asumas la presidencia del holding. La sorpresa brilló en los ojos de Emily. Había pasado años intentando escapar del peso del apellido Carter, ¿y ahora le pedían que se metiera en el meollo del asunto? ¿Por qué yo? Siempre dijiste que no servía para el negocio, replicó con la voz cargada de resentimiento. Porque ahora eres el único que puede hacerlo, respondió Charles con gravedad. Me estoy haciendo mayor, Emily,
y tu madre y yo sabemos que no podemos confiarle esta responsabilidad a nadie más. Emily dudó. La idea de asumir un papel tan importante y volver al mundo corporativo la inquietaba, pero al mismo tiempo, algo en su interior le decía que quizás era hora de dejar de huir. ¿Y si digo que no quiero? Lo desafió, cruzándose de brazos. Entonces seguiremos preguntándotelo hasta que lo reconsideres, dijo Victoria con una leve sonrisa. Pero sabemos que no nos decepcionarás. El silencio se apoderó del ambiente por unos instantes. Emily sabía que la decisión no sería fácil, pero una parte de ella, aún dolida por la ruptura con Richard y la presión que había soportado, quería demostrar que era capaz de mucho más de lo que él y su familia jamás habían imaginado. Muy bien, pero lo haremos a mi manera, declaró con firmeza. Charles sonrió por primera vez desde su llegada. Sabía que una vez que Emily tomaba una decisión, nadie podía hacerle cambiar de opinión. En los días siguientes, Emily se sumergió en los negocios del holding. Las cifras, los informes, las interminables reuniones, todo le recordaba lo intenso que podía ser el mundo corporativo, pero también lo desafiante y gratificante que era. Sentía que estaba recuperando el control de su vida, construyendo una nueva versión de sí misma. Años después de su ruptura con Richard, la vida de Emily Carter había cambiado drásticamente. Ahora, como presidenta de Carter Holding Company, dirigía un vasto imperio con seguridad y autoridad. Pero esa noche, lo único que deseaba era una cena tranquila con Noah, su hijo de 5 años, en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Emily entró de la mano de Noah, atrayendo miradas curiosas. Vestida con un elegante vestido negro, irradiaba confianza. Noah, en cambio, rebosaba la energía propia de un niño, observando todo con curiosidad. Con su sonrisa inocente y sus rasgos llamativos, era imposible ignorar su gran parecido con Richard. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana, donde Noah rápidamente empezó a hacer preguntas sobre la vista de la ciudad. Emily respondió con paciencia, agradecida por esos momentos de paz con su hijo. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes para la noche. Mientras Emily bebía su vino, la puerta del restaurante se abrió y entró Richard Foster con 2 inversores. Mantenía la misma presencia imponente. Vestido con un traje a medida, su expresión era aguda y concentrada. Emily se quedó paralizada un instante al verlo, pero enseguida recuperó la compostura, decidida a no dejar que su presencia perturbara su paz. Richard no la vio al principio, absorto en su reunión de negocios, hasta que el camarero lo acompañó a una mesa cercana. Fue entonces cuando la vio, a Emily, elegantemente sentada con una copa de vino en la mano, acompañada de un chico que se parecía muchísimo a él. La conmoción fue instantánea. Por un instante, Richard quedó paralizado. Su mirada pasó de Emily al chico a su lado, y sintió temblar el suelo bajo sus pies. Emily notó la sorpresa y la confusión en el rostro de Richard, pero mantuvo la compostura. Tomó su copa de vino con calma y bebió un sorbo, ignorando deliberadamente su presencia. Richard, incapaz de apartar la mirada, sintió que un torbellino de emociones lo consumía. Los recuerdos de su ruptura, la frialdad con la que la había dejado y las duras palabras que le había dicho volvieron a la mente. Ahora, al verla allí, hermosa, serena y con un chico que se parecía tanto a él, esos recuerdos lo atormentaban. No podía concentrarse en la conversación con los inversores. Su curiosidad e inquietud crecían con cada segundo que pasaba. ¿Quién era el chico? ¿Sería acaso su hijo? La idea lo perturbaba, pero tenía sentido. Emily seguía ignorando a Richard, centrando su atención en Noah, que charlaba sobre el piano. Aún así, podía sentir su mirada ardiendo, y eso le daba una sensación de control. Era exactamente como lo deseaba. Después de varios minutos, Richard no pudo soportarlo más. Se disculpó con los inversores y se acercó a la mesa de Emily, intentando recuperar la compostura antes de hablar. Emily. Levantó la vista, fingiendo sorpresa al verlo. Richard. ¡Qué coincidencia tan inesperada! ¿Coincidencia? Arqueó una ceja y miró brevemente a Noah, quien ahora observaba con curiosidad al extraño. ¿Estás bien? ¿Bien? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Mantuvo un tono educado, pero había un dejo de ironía en sus palabras. Richard dudó. Sabía que no era el momento para preguntas directas, pero no pudo evitarlo.
Volvió a mirar al chico y su voz salió más suave de lo que pretendía. ¿Quién es? Emily se inclinó ligeramente hacia adelante, mirando fijamente a Richard. Este es Noah, mi hijo. Richard sintió que esas palabras le golpeaban como un puñetazo en el estómago. Volvió a mirar a Noah, que ahora mordisqueaba un trozo de pan, completamente ajeno al peso de la conversación. ¿Tu hijo? Repitió, incrédulo. Sí, mi hijo, afirmó Emily con firmeza. La mente de Richard daba vueltas. El niño tenía 5 años, el mismo tiempo desde que él y Emily rompieron. Las fechas coincidían, y el parecido físico era innegable. Empezó Richard, pero Emily lo interrumpió. No aquí, Richard. Este no es lugar para ese tipo de conversación. Respiró hondo, intentando calmar la tormenta de emociones que lo embargaba. Emily tenía razón. El restaurante no era lugar para confrontaciones ni preguntas difíciles. Tenemos que hablar, dijo con voz más tranquila, pero aún urgente. Quizás, respondió Emily, levantando ligeramente la barbilla. Pero en mis términos, no en los tuyos. Richard sabía que no tenía otra opción. Emily tenía claramente el control, y él no podía forzar nada. Está bien, te espero, dijo antes de alejarse y regresar a su mesa, aunque sus pensamientos estaban absorbidos por la revelación que acababa de recibir. Mientras tanto, Emily observaba a Richard con el rabillo del ojo. Sabía que el encuentro lo había inquietado, y aunque llevaba años esperando este momento, ahora que había llegado, se sentía extrañamente tranquila. Noah, ajeno a la tensión que se respiraba, tomó la mano de Emily y sonrió. «Mami, ¿puedo tocar el piano?» Ella le devolvió la sonrisa, acariciándole el pelo. «Por supuesto, mi amor». Mientras Noah corría hacia el piano, Emily respiró hondo. La batalla con Richard apenas comenzaba, pero estaba lista para afrontar lo que le deparara el futuro. Richard Foster no pudo dormir esa noche. Las palabras de Emily resonaban en su mente, y la imagen de Noah, tan parecido a él, no lo dejaba en paz. La sospecha de que el niño pudiera ser su hijo lo consumía. Sabía que debía actuar, pero debía ser cauteloso. Emily ya no era la joven sencilla que creía conocer. Ahora era una poderosa empresaria, y Richard necesitaba estar seguro antes de volver a confrontarla. A la mañana siguiente, Richard reunió a su equipo de confianza. «Necesito información detallada sobre Emily Carter», declaró, sin dejar lugar a preguntas. «Quiero saber todo lo que le ha pasado en los últimos 5 años». Sus asistentes se pusieron manos a la obra rápidamente, y en cuestión de horas, empezaron a llegar los informes. Richard revisó los documentos con detenimiento, cada página revelaba una nueva faceta de la vida de Emily. No solo había asumido la presidencia de Carter Holding Company, sino que también había liderado impresionantes expansiones empresariales. Bajo su liderazgo, la empresa prosperó, consolidando su posición como una de las más grandes del país. Entre los informes, algo le llamó la atención: historiales médicos y de viajes. En los meses posteriores a su ruptura, Emily había visitado en secreto una clínica privada. Richard frunció el ceño, intrigado, y ordenó a su equipo que investigara más a fondo. A primera hora de la tarde, uno de sus asistentes regresó con información adicional. «Señor Foster, parece que Emily visitó la clínica para recibir atención prenatal. Las fechas coinciden con la época en que aún estaban juntos», informó la asistente, entregándole más documentos. Richard sintió el peso de la confirmación. Cerró los ojos un momento, intentando procesarlo todo. Noah no solo se parecía a él, todo apuntaba a que era su hijo. Decidido a no perder más tiempo, Richard decidió visitar la clínica en busca de más respuestas. Usando su influencia, obtuvo acceso al historial médico de Emily. La confirmación final llegó con una prueba de ADN adjunta al expediente. El resultado fue innegable: Noah Smith era su hijo biológico. El impacto inicial dio paso a una oleada de culpa y arrepentimiento. Richard recordó el día en que terminó con Emily, como la había juzgado por llevar una vida sencilla y la presión de su familia. Comprendió que, al sucumbir a su manipulación, no solo había perdido a Emily, sino también los primeros años de la vida de su hijo. Pero lo que más le preocupaba era la pregunta: ¿por qué Emily nunca le había dicho la verdad?
Decidido a confrontarla, Richard llamó a su secretaria y programó una reunión urgente con Emily con el pretexto de hablar de negocios. Al llegar a la sala de juntas de Carter Holding Company, fue recibido por la propia Emily, quien parecía saber ya el motivo de su visita. Richard, no esperaba volver a verte tan pronto, dijo con tono sereno. Necesitamos hablar, y sabes que no se trata de negocios, dijo sin rodeos. Emily guardó silencio unos segundos antes de indicarle que se sentara. Cerró la puerta, se cruzó de brazos y esperó a que empezara. Noah es mi hijo, ¿verdad?, preguntó Richard, yendo directo al grano. Emily no mostró sorpresa, ya había anticipado que él descubriría la verdad tarde o temprano. Sí, lo es, respondió con firmeza. La confirmación, aunque esperada, golpeó a Richard como un puñetazo en el estómago. Sintió que se le cortaba la respiración por un instante, pero se recompuso rápidamente. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz denotaba dolor y frustración. Tenía derecho a saberlo, Emily. ¿Y tú? Replicó con una risa amarga. ¿Después de cómo me dejaste? ¿Después de abandonarme porque tu querida familia decidió que no era lo suficientemente bueno para ti? Richard abrió la boca para responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Sabía que Emily tenía razón. Hice lo que creí correcto en ese momento, admitió, bajando la mirada. Pero me equivoqué. Emily respiró hondo, intentando contener las emociones. Decidí criar a Noah sola porque sabía que si dependía de ti o de tu familia, se convertiría en un peón más en su juego. No iba a permitir que eso le pasara a mi hijo. Richard sintió el peso de sus palabras. Nunca había considerado cómo la influencia de su familia podría haber impulsado a Emily a mantenerlo alejado. Quiero ser parte de su vida, dijo Richard con voz firme. Quiero recuperar el tiempo perdido, Emily. Lo observó un momento, buscando sinceridad en sus ojos. Ser parte de la vida de Noah no es tan sencillo, Richard. Tendrás que demostrar que has cambiado, que ya no eres el hombre débil que se dejó manipular. Y lo demostraré, prometió. Emily sabía que esta era solo la primera de muchas conversaciones difíciles que tendrían. Aunque estaba dispuesta a darle a Richard la oportunidad de redimirse, estaba igualmente decidida a proteger a Noah de cualquier influencia negativa. Tras la revelación, Richard pasó la mayor parte de la noche solo en su oficina, sumido en sus pensamientos. La confirmación de que Noah era su hijo aún lo atormentaba. Pero lo que más le preocupaba era la frialdad de Emily. Aunque comprendía el motivo de su resentimiento, sabía que recuperar su confianza sería una tarea difícil. A la mañana siguiente, Richard decidió dar el primer paso para conectar con Noah. Llamó a Emily, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Lo intentó de nuevo con el mismo resultado. No sería fácil. Decidido a no rendirse, envió un mensaje breve pero directo: quiero ver a Noah. Dime cuándo y dónde. Emily leyó el mensaje mientras tomaba un café en su balcón. Sabía que Richard no se rendiría. En el fondo, también comprendía que, tarde o temprano, tendría que dejar que conociera a su hijo. Suspirando, respondió. Al día siguiente, Richard llegó al parque unos minutos antes. Vestía ropa informal, algo raro en él, pero quería causar una buena impresión. A lo lejos, vio a Emily sentada en una banca mientras Noah jugaba en el césped cercano. El corazón de Richard se aceleró al observar al niño, y por primera vez, se permitió imaginar cómo habría sido su vida si hubiera sabido de su hijo desde el principio. Llegas tarde, dijo Emily al acercarse, aunque sabía que no era cierto. Llegué temprano, pero no quería interrumpir, respondió. Intentando mantener un tono ligero, Emily lo miró un momento, como evaluando su sinceridad, antes de llamar a Noah. Noah, ven aquí, cariño. El niño corrió hacia su madre, con el rostro radiante de la inocente sonrisa de un niño. Se detuvo junto a Emily, le tomó la mano y miró a Richard con curiosidad. Él es Richard, dijo Emily con calma. Quiere conocerte. Noah frunció el ceño un instante antes de sonreír tímidamente. Hola, Richard. Richard se agachó a la altura del chico, sintiendo una oleada de emoción al escuchar la voz de Noah por primera vez. Hola, Noah. Un placer conocerte. El niño rió suavemente, claramente más interesado en volver a jugar. ¿Quieres jugar conmigo?
preguntó Noé, sosteniendo una pelota de colores. Richard sonrió. Claro, juguemos. Mientras jugaban, Emily observaba desde la distancia, con emociones encontradas. Ver a Richard con Noah le resultaba extraño, pero no podía negar que había algo natural en su conexión. Noah parecía cómodo y, por primera vez, Richard parecía menos rígido, casi humano. Después de una hora, Noah corrió hacia Emily, cansado pero feliz. Mami, qué bien juega a la pelota, dijo el niño emocionado. Emily sonrió y le acarició el pelo. Me alegra que te hayas divertido, cariño. Richard se acercó, respirando hondo. Sabía que el momento no podía durar para siempre, pero había algo importante que decir. Emily, gracias por dejarme conocerlo. Significa más para mí de lo que crees. Lo miró con expresión seria. Richard, déjame aclarar algo. Que te haya dejado ver a Noah hoy no significa que todo esté resuelto. Aún tienes mucho que demostrar. Lo sé, dijo con firmeza, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Eso espero, porque no toleraré promesas vacías, respondió ella antes de tomar la mano de Noah. Vamos, cariño. Es hora de volver a casa. Mientras Richard veía a Emily y Noah alejarse, sintió una mezcla de esperanza y determinación. Sabía que el camino sería largo, pero estaba decidido a recuperar no solo a Emily, sino también su derecho a ser el padre de Noah. Juguemos un jueguito con quienes solo leen los comentarios. Escriban pizza en los comentarios. Solo quienes han llegado hasta aquí lo entenderán. Ahora, continuemos con la historia. Después del encuentro en el parque, Richard no podía dejar de pensar en Noah y Emily. La sensación de haberse perdido años cruciales de la vida de su hijo lo consumía, y sabía que necesitaba comprender qué había sucedido durante el tiempo que estuvieron separados. Decidido a completar la información, contrató a un investigador privado para que investigara los años en que Emily desapareció de su vida. 2 días después, el investigador entregó un informe detallado lleno de información que dejó a Richard intrigado y, por momentos, atónito. Emily había enfrentado desafíos importantes, especialmente al decidir criar sola a Noah. El informe reveló frecuentes visitas a clínicas médicas durante su embarazo y a hospitales pediátricos durante los primeros años de vida de Noah. Al parecer, el niño sufrió complicaciones respiratorias poco después de nacer, pero Emily, con resiliencia, lo superó todo sin buscar apoyo. Richard no pudo evitar culparse. Mientras vivía cómodamente en su burbuja corporativa, Emily había enfrentado las dificultades de la maternidad en solitario. Más que nunca, sentía la necesidad de arreglar las cosas. A la mañana siguiente, Richard llegó al edificio de Carter Holding Company sin avisar. Sabía que Emily lo recibiría con cautela, pero no podía demorar más la conversación. Al entrar en la recepción, los empleados, que lo reconocieron claramente, lo miraron con recelo. Sr. Señor Foster, la señora Carter está en una reunión, le informó la recepcionista con nerviosismo. Me recibirá. Solo avísele que estoy aquí, respondió con firmeza. Unos minutos después, se abrió la puerta de la oficina de Emily. Estaba tan elegante como siempre, pero su expresión reflejaba irritación. Richard, ¿qué quieres?, preguntó, cruzándose de brazos. Entró en la oficina sin ser invitado y cerró la puerta tras él. Quiero entender qué pasó realmente, Emily. He leído los informes. Sé por lo que pasaste y sé que fui una cobarde al dejarte ese día. Pero necesito oírlo de ti, no de documentos. Emily suspiró, visiblemente molesta, pero le indicó que se sentara. Tras unos momentos de silencio, comenzó. Cuando me dejaste, Richard, mi prioridad era proteger a Noah. Sabía que tu familia intentaría controlarlo si se enteraban de su existencia. No quería que lo usaran como peón en sus juegos de poder. Hizo una pausa, mirando por la ventana, antes de continuar. Decidí ir sola porque era lo mejor para él. Mi padre intentó convencerme de que te lo contara todo, pero no confiaba en que pudieras defender a tu familia por nosotros. Y, sinceramente, no quería depender de alguien que me abandonara tan fácilmente. Sus palabras le dolieron profundamente, pero Richard sabía que se las merecía todas. Tienes razón. Era débil, admitió en voz baja. Pero las cosas han cambiado, Emily.
He cambiado. Y quiero estar ahí, no solo como padre, sino para apoyarlos de verdad. Emily lo observó, sopesando su sinceridad. A pesar de todo el dolor, notó que algo en Richard había cambiado. Pero volver a confiar en él era otra cosa. Las palabras son fáciles, Richard. No arriesgaré el bienestar de Noah por promesas vacías. Si quieres formar parte de su vida, tendrás que demostrárselo, no solo a mí, sino a él. Y lo haré, dijo Richard con firmeza. Emily se recostó en su silla, pensativa. Había algo en su expresión que Richard no pudo descifrar. Noah es un niño brillante, pero es sensible, dijo. Si entras en su vida y luego te vas, podrías destrozarlo. No permitiré que eso pase, asintió Richard. Lo entiendo. Y te doy mi palabra de que no me voy a ninguna parte. Un silencio denso los envolvió antes de que Emily finalmente cambiara de tema. Hay algo que necesitas saber, dijo vacilante. Después de que te fuiste, mi madre intentó intervenir. Pensó que debía contarle a tu familia sobre Noah, que yo la detuve. No sé si lo saben, pero si lo saben, podría complicar las cosas aún más. Richard frunció el ceño. La idea de que su familia supiera de Noah y no hubiera hecho nada lo perturbaba. Pero también sabía lo manipuladores que podían ser. Lo que sepan, no importa. Protegeré a Noah de cualquier influencia que intenten ejercer, le aseguró. Emily aún parecía escéptica, pero algo en la mirada de Richard le hizo creer que era sincero. Espero que cumplas esa promesa, Richard. Porque si no lo haces, no tendré piedad de ti, dijo con frialdad. Richard asintió y se levantó de la silla. Ya verás que lo digo en serio, Emily. Salió de su despacho con un renovado propósito. Las palabras de Emily resonaron en su mente, y supo que para recuperar su confianza y su lugar en la vida de Noah, tendría que afrontar su pasado y demostrar que estaba listo para ser el padre y la pareja que merecían. Tras salir de la oficina de Emily, Richard supo que no podía perder el tiempo. Ganarse su confianza era solo una parte del desafío. Lo más importante era conectar con Noah. Era evidente que el niño era curioso, pero cauteloso con los desconocidos, lo que significaba que cada interacción debía planificarse con cuidado y consideración. Al día siguiente, Richard volvió a contactar a Emily y le sugirió una salida más relajada donde pudiera pasar más tiempo con su hijo. Tras dudarlo un poco, aceptó, pero dejó claro que eso no significaba que él tendría un papel permanente en la vida de Noah. ¿Mañana a las 10 de la mañana? ¿En el zoológico?, preguntó Emily. Noah ama a los animales, y es un lugar donde puede sentirse cómodo. Richard aceptó sin dudarlo. Sabía que cada momento era una oportunidad para fortalecer el vínculo con su hijo. A la mañana siguiente, Richard llegó puntualmente al zoológico. Vestía ropa informal y llevaba una gorra para protegerse del sol, una imagen inusual para alguien acostumbrado a las salas de juntas. Al ver a Emily y Noah en la entrada, sintió una mezcla de nerviosismo y esperanza. Noé estaba emocionado, sosteniendo un mapa del zoológico y charlando sin parar sobre los animales que quería ver. Al ver acercarse a Richard, el niño lo saludó tímidamente, pero con una sonrisa sincera. «¿Viniste?», dijo Noé con entusiasmo. «Claro que sí», respondió Richard, arrodillándose a la altura del niño. «No me perdería la oportunidad de ver todos estos animales contigo». Emily observaba la interacción desde la distancia, manteniéndose alerta. Por mucho que deseara que Noah tuviera una buena relación con Richard, la precaución seguía siendo su mejor aliada. El trío comenzó su recorrido por los hábitats de los grandes felinos. Noah estaba fascinado por los leones y tigres, y Richard aprovechaba cada oportunidad para interactuar con él, compartiendo datos interesantes sobre los animales. Poco a poco, la tensión entre ellos disminuyó y Noah empezó a sentirse más tranquilo. «Mira ese león. Parece el rey de la selva, ¿verdad, Richard?», preguntó Noé con ojos brillantes. «Exacto, Noé. Se les llama reyes de la selva porque son fuertes y valientes», respondió Richard sonriendo. Noé corrió a la siguiente zona, donde estaban los elefantes. Richard y Emily lo siguieron a paso tranquilo. «Es increíble, Emily», dijo Richard con sinceridad. «Gracias por dejarme pasar este tiempo con él». «Lo es todo para mí», respondió Emily, con la mirada fija en su hijo.
Solo espero que entiendas la responsabilidad que esto conlleva. Lo entiendo más que nunca, le aseguró Richard. Después de horas explorando el zoológico, se detuvieron en una zona de picnic. Emily había traído bocadillos para Noah, y Richard aprovechó la oportunidad para sentarse junto al niño. Noah, ¿cuál ha sido tu animal favorito hasta ahora?, preguntó Richard, intentando iniciar una conversación más personal. Los tigres. Son rapidísimos y fuertes. Quiero ser como ellos cuando crezca, dijo Noah riendo. Y lo serás, estoy seguro, dijo Richard, alborotándole el pelo juguetonamente. Mientras Noah comía, Emily observaba atentamente la interacción. Richard se esforzaba, pero aún quedaba mucho por hacer. Sin embargo, algo en su comportamiento parecía genuino, lo que la hizo preguntarse si realmente había cambiado. Después de terminar sus bocadillos, Noah insistió en ver a los pingüinos antes de irse. Richard lo tomó de la mano y caminaron juntos hacia el hábitat helado. Emily lo siguió de cerca, observando cómo Noah le hablaba a Richard como si se conocieran de toda la vida. «¡Qué graciosos son los pingüinos!», exclamó Noah, riendo mientras los veía deslizarse sobre el hielo. Richard se rió con él, sintiéndose más conectado con su hijo a cada momento. Al final de la visita, Emily llamó a Noah aparte, preparándose para despedirse de Richard. «Hoy fue un día divertido, mamá». «Richard sabe mucho de animales», dijo Noah con entusiasmo. Emily asintió, mirando a Richard. «Fue un buen día, pero como dije antes, esto es solo el principio». Richard sonrió, sintiendo una pequeña victoria. «Lo sé, Emily, y seguiré demostrando que estoy aquí para quedarme». Antes de despedirse, Noah abrazó inesperadamente a Richard. «Hasta pronto, Richard. Espero que vuelvas a ver más animales conmigo». Richard se sorprendió, pero le devolvió el abrazo con ternura, conmovido por la espontaneidad del niño. «Sin duda volveré, Noah. ¿Te lo prometo?». De vuelta en su coche, Richard se sentía más decidido que nunca. Sabía que construir una relación con Noah y recuperar la confianza de Emily llevaría tiempo, pero el día en el zoológico había sido un paso importante. Los días posteriores a su visita al zoológico transcurrieron con calma, pero Richard sabía que la paz no duraría. Mientras se esforzaba por fortalecer su vínculo con Noah y recuperar la confianza de Emily, surgió algo inesperado que complicó las cosas. Un rival del pasado había regresado. Víctor Ale, antiguo pretendiente de Emily y uno de los competidores directos de Richard en los negocios, estaba de vuelta en la ciudad. Años atrás, Víctor había intentado conquistar a Emily, pero ella lo había rechazado sin dudarlo. Ese rechazo había alimentado un resentimiento oculto, y ahora veía una oportunidad de venganza. Al enterarse de la renovada conexión entre Emily y Richard, Víctor decidió actuar. Asistió a una gala organizada por Carter Holding Company, y como anfitriona, Emily no pudo evitar cruzarse con él. Se acercó a ella con una sonrisa perfectamente ensayada. «Emily, siempre es un placer verte», dijo, con una voz que destilaba falsa cordialidad. «Víctor», respondió Emily con tono neutral. «No esperaba verte aquí». «Ah, pero no podía dejar pasar la oportunidad de felicitarte por el éxito del holding. Has sido una figura clave en los negocios», la felicitó antes de añadir, «y, por supuesto, he oído que tú y Richard Foster han pasado bastante tiempo juntos». Emily mantuvo la compostura, aunque su mirada se endureció ligeramente. «Lo que pase entre Richard y yo no es asunto tuyo, Víctor». «Ah, lo entiendo, pero ya sabes cómo son los rumores», dijo Víctor con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Me pareció curioso que volviera después de tantos años». Emily sabía que Víctor andaba a la caza de información, pero no iba a darle nada. «Tengo otros asuntos que atender, Víctor». «Que tenga una buena noche», dijo ella, yéndose sin esperar respuesta. Víctor no era de los que se daban por vencidos fácilmente. Al día siguiente, contactó con un periodista sensacionalista, proporcionándole información vaga y especulativa sobre la relación de Emily y Richard, así como sobre la existencia de Noah. La noticia se difundió rápidamente, causando un frenesí mediático. Richard recibió la noticia durante una reunión con su equipo. Su expresión se endureció al leer el titular: «Heredera multimillonaria y CEO millonaria, la conexión secreta y el hijo oculto». Inmediatamente llamó a Emily, quien respondió con voz tensa.
¿Has visto las noticias? Preguntó Richard. Claro que sí, y tengo bastante idea de quién está detrás, respondió ella, visiblemente irritada. ¿Víctor? Adivinó Richard, recordando el nombre que ella había mencionado antes. Exactamente. Siempre ha estado obsesionado con controlarme, y ahora los usa a Noah y a ti para llamar la atención, dijo Emily. Richard respiró hondo, intentando contener la ira. Esto no puede seguir así, Emily. No permitiré que Noah quede expuesto así. Yo tampoco, coincidió. Ya estoy emprendiendo acciones legales para contener los daños. ¿Y qué hay de Víctor? Preguntó Richard con tono frío y decidido. Déjamelo a mí. Sé cómo tratar con gente como Víctor, respondió Emily con voz llena de confianza. Mientras Emily consultaba con sus abogados, Richard decidió confrontar a Víctor directamente. Sabía que su rival era calculador y manipulador, pero no podía quedarse de brazos cruzados mientras la integridad de su familia era atacada. Richard encontró a Víctor en un exclusivo club de negocios, un lugar donde el hombre solía hacer alarde de su influencia. Al verlo, Víctor levantó su copa de vino en un saludo burlón, como si lo hubiera estado esperando. «Richard, qué sorpresa. ¿Qué te trae por aquí?», preguntó Víctor con una sonrisa cínica. «No finjamos, Víctor. Ambos sabemos que estás detrás de ese artículo sensacionalista», dijo Richard sin rodeos. Víctor dio un sorbo a su vino antes de responder. ¿Yo? Solo compartí algunas curiosidades. No puedo evitar que a la gente le guste una buena historia. Richard se acercó, con un tono tranquilo pero con un tinte amenazante. Si crees que puedes usar a Emily o a Noah para mejorar tu imagen, estás muy equivocado. No te dejaré seguir con este juego. Me interesa oír eso, respondió Víctor provocativamente. Después de todo, tú fuiste quien abandonó a Emily. Quizás solo estoy terminando lo que tú empezaste. La mención de la ruptura despertó la culpa que Richard intentaba superar, pero se negaba a mostrarla. La diferencia entre nosotros, Víctor, es que yo reconozco mis errores y me esfuerzo por corregirlos. Tú, en cambio, solo sabes destruir, rió Víctor, claramente disfrutando de la confrontación. Buena suerte con eso, Richard. Pero recuerda, en los negocios, dudar significa perder. Richard salió del club con una mezcla de frustración y determinación. Sabía que Víctor no se rendiría fácilmente, pero estaba listo para enfrentarlo. Mientras tanto, Emily encontró una solución inesperada para gestionar la exposición de Noah. En lugar de intentar protegerlo aún más, optó por afrontar la situación con transparencia. En una entrevista exclusiva con un reconocido periodista, compartió su historia con cautela, presentando a Noah al público como un niño querido y protegido. Mi prioridad siempre ha sido proteger a mi hijo, afirmó Emily con firmeza. Pero también quiero que crezca sabiendo que no hay nada de qué avergonzarse. Él es mi mayor logro. La entrevista recibió el apoyo y la admiración del público, lo que cambió el enfoque de la historia. Víctor, frustrado por el fracaso de su estrategia, se retiró temporalmente. Pero tanto Richard como Emily sabían que seguía siendo una amenaza latente. Tras la entrevista de Emily, la situación pareció finalmente estabilizarse. La respuesta positiva de los medios ayudó a calmar las críticas, y el apoyo público a su decisión de proteger a Noah trajo cierto alivio. Sin embargo, en medio de la aparente calma, una propuesta inesperada llegó al escritorio de Emily. Un poderoso grupo internacional expresó su interés en adquirir una participación significativa en Carter Holding Company. Era una oferta generosa que prometía expansión a mercados inexplorados. Sin embargo, incluía una condición preocupante: el grupo exigía control parcial de las operaciones, lo que inevitablemente sometería las decisiones de la empresa a influencia externa. Emily estaba dividida. Por un lado, la propuesta significaba crecimiento y seguridad financiera a largo plazo. Por otro, sabía que aceptarla significaría renunciar a parte de la autonomía que tanto había luchado por conseguir. Esa noche, mientras revisaba los detalles del contrato en su oficina, oyó unos pasos suaves. Mirando hacia la puerta, vio a Noah aferrado a su manta favorita. «Mami, ¿por qué sigues despierta?», preguntó, frotándose los ojos. Emily sonrió y le indicó que se sentara en su regazo. «Estoy trabajando, cariño».
Tengo que tomar decisiones importantes para la empresa. ¿Es difícil?, preguntó Noah con la inocente curiosidad de un niño. Emily suspiró, acariciándole suavemente el pelo. Un poco. A veces tenemos que tomar decisiones que afectan a mucha gente, y eso no siempre es fácil. Noah guardó silencio un momento antes de preguntar, ¿puede Richard ayudar? La mención de Richard pilló a Emily desprevenida. Sabía que Noah empezaba a encariñarse con él, pero aún no estaba segura de cómo encajaría Richard en sus vidas a largo plazo. Quizás, respondió vacilante, pero algunas decisiones las debo tomar sola. Noah la abrazó y, por un instante, Emily sintió la fuerza de ese pequeño gesto. Todo lo que hacía era por él, y cada decisión que tomaba tenía a Noah como su máxima prioridad. Al día siguiente, Emily llamó a Richard y le pidió que fuera a su oficina. Al llegar, la encontró sentada en su escritorio, rodeada de documentos. ¿Qué pasa?, preguntó, al notar su expresión de preocupación. Recibí una propuesta de un grupo internacional para adquirir parte del holding, explicó Emily. Es una oportunidad increíble, pero podría comprometer nuestra autonomía. Necesito tu opinión. Richard se sentó frente a ella y comenzó a revisar los documentos que ella le entregó. Tras unos minutos de silencio, finalmente habló, es una oferta impresionante, pero no creo que valga la pena. El control parcial significa que tendrás que rendirles cuentas por decisiones estratégicas. Eso podría debilitar tu posición a largo plazo. Emily asintió, pues ya había anticipado este análisis, pero aún así quería escuchar su perspectiva. Estoy de acuerdo, dijo. Pero la expansión que prometen podría garantizar la seguridad futura de Noah. Eso es lo que me divide. Richard la miró con seriedad. Emily, con tu determinación creaste este holding. No necesitas un grupo externo para asegurar el futuro de Noah. Él ya tiene todo lo que necesita. Tú. Las palabras de Richard impactaron a Emily, pero el peso de la decisión aún la agobiaba. Aún así, no puedo ignorar el posible impacto de esta propuesta. Richard se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en ella. No estás sola en esto. No tienes que cargar con todo el peso sola. Estoy aquí, Emily, para ti y para Noah. Emily sintió una mezcla de emociones. La sinceridad en las palabras de Richard era innegable, pero volver a confiar en él seguía siendo una lucha interna. Más tarde ese mismo día, Emily decidió llevar el asunto ante la junta directiva. Durante la reunión, presentó los pros y los contras de la propuesta, buscando diferentes perspectivas antes de tomar una decisión final. Las opiniones estaban divididas, pero la mayoría parecía inclinada a aceptar la oferta, destacando los beneficios financieros y el potencial de expansión. Emily, sin embargo, se mantuvo cautelosa. Tras escuchar todas las sugerencias, agradeció a todos y dio por terminada la reunión, prometiendo anunciar su decisión pronto. Mientras tanto, Víctora le seguía observando desde lejos, esperando la oportunidad perfecta para intervenir. Había oído rumores sobre la propuesta y sabía que si conseguía socavar la confianza de Emily en el holding, podría obtener la ventaja. Víctor comenzó a sembrar dudas discretamente entre los miembros de la junta, sugiriendo que el liderazgo de Emily podría ser arriesgado si rechazaba la propuesta. Sabía que un solo paso en falso bastaría para que su influencia creciera. Esa noche, Emily se fue a casa llena de preocupaciones. Después de acostar a Noah, se sentó en el balcón, contemplando las luces de la ciudad mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Entonces sonó su teléfono. Era Richard. Richard. Emily, he estado pensando en algo que podría ayudar, dijo directamente. ¿Qué tal si exploras una tercera opción, algo que permita la expansión sin ceder el control? ¿Cómo exactamente?, preguntó ella, intrigada. Podrías formar una alianza estratégica en lugar de vender parte del holding. De esta manera, mantienes el control, al mismo tiempo, accedes a nuevos mercados. Podemos revisar los términos y presentar una contraoferta. Emily guardó silencio unos instantes, considerando la idea. Fue arriesgado, pero tenía sentido. Es un enfoque interesante, admitió, pero convencer a la junta será difícil. Déjamelo a mí. Te ayudaré a crear algo convincente. Juntos podemos cambiar las tornas. Aunque aún tenía dudas, Emily sintió que había una oportunidad de encontrar un equilibrio.
Durante los días siguientes, Richard y Emily trabajaron incansablemente en la nueva propuesta. Richard aprovechó su experiencia corporativa para ayudarla a elaborar un plan sólido, mientras que Emily preparaba un discurso para presentarlo a la junta directiva. Para cuando llegó el día de la reunión, ya estaba lista. Durante su presentación, Emily describió la nueva estrategia en detalle, enfatizando cómo la alianza preservaría la independencia del holding mientras exploraba nuevos mercados. La junta directiva escuchó atentamente, y al terminar, Emily esperó en silencio mientras deliberaban. Finalmente, el presidente de la junta se puso de pie. Señora Carter, su propuesta es sólida e innovadora. Aprobamos su decisión de seguir adelante con la alianza estratégica. Emily sintió que se le quitaba un peso de encima. Por primera vez en semanas, sintió que recuperaba el control. Después de la reunión, Richard la recibió en el pasillo. Felicidades, Emily. Lo lograste. Lo logramos, corrigió, con una leve sonrisa. A pesar de la victoria con la tabla, Emily sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Víctor Ale seguía siendo una sombra, decidido a encontrar la manera de socavar su liderazgo. Tras oír rumores de que planeaba una nueva maniobra, Emily decidió actuar antes de que pudiera causar más daño. Mientras tanto, Richard intensificaba sus esfuerzos para demostrar su compromiso con la familia. Sabía que ganarse la confianza de Emily y asegurarse un lugar permanente en la vida de Noah dependía de acciones concretas, no solo de palabras. Esa mañana, Emily se despertó con un sentido de urgencia. Decidida a proteger todo lo que había construido, convocó una reunión con su abogado y su equipo de confianza. Durante la reunión, discutieron maneras de fortalecer el marco legal del holding y proteger sus activos de cualquier interferencia externa, especialmente de Víctor. Necesitamos revisar todos los contratos existentes y asegurarnos de que no haya lagunas legales que puedan explotarse, dijo Emily con firmeza. Su abogado, un hombre experimentado y meticuloso, asintió. Ya comenzamos la revisión, pero intensificaremos nuestros esfuerzos. Cualquier intento de sabotaje será interceptado. Emily sintió algo de alivio, pero sabía que no podía depender solo de medidas legales. Víctor era astuto y sabía atacar desde múltiples ángulos. Mientras tanto, Richard tenía sus propios planes. Decidido a confrontar a su familia, organizó una reunión con su padre, Robert Foster, el hombre que más lo había presionado para que abandonara a Emily en el pasado. La relación entre padre e hijo siempre había sido tensa, pero ahora Richard estaba listo para enfrentarse al hombre dominante. En la imponente oficina de la mansión Foster, Robert estaba sentado tras un enorme escritorio de madera cuando Richard entró. El ambiente era denso, y las paredes adornadas con retratos de generaciones pasadas parecían observar cada movimiento. «Richard, ¿qué te trae por aquí?», preguntó Robert sin levantar la vista del informe que sostenía. «Quiero hablar de Emily y Noah», respondió Richard, yendo directo al grano. Robert arqueó una ceja, visiblemente sorprendido, pero mantuvo el tono bajo. «¿Y por qué me preocuparía eso?». «Porque tu influencia me llevó a tomar la peor decisión de mi vida, y ahora intento arreglarla», dijo Richard con voz firme. «Me alejaste de la mujer que amaba y de mi hijo». Robert guardó silencio un momento antes de recostarse en su silla. «Siempre has sabido que hay que tomar ciertas decisiones por el bien del legado, Richard. Las emociones son irrelevantes en el mundo en que vivimos». «Eso es lo que crees, pero no es lo que quiero para mi vida», replicó Richard. «No dejaré que tú ni nadie más interfiera otra vez». Robert soltó una risita, pero había un dejo de desdén en su tono. «¿Y qué piensas hacer exactamente?». Richard se acercó, con la mirada llena de determinación. «Protege a mi familia y me aseguraré de que Noah nunca crezca bajo el peso de tus expectativas ni manipulaciones». La expresión de Robert se endureció. «Ten cuidado con tus palabras, Richard. Aún llevas el apellido de acogida. Y es precisamente por eso que estoy aquí. El apellido de acogida no significa nada si no se basa en el respeto y los valores». La conversación terminó en un punto muerto, pero Richard salió de la oficina sintiéndose más ligero. Por fin había confrontado al hombre que había controlado gran parte de su vida. Y ahora estaba listo para seguir adelante. En los días siguientes, Richard se dedicó aún más a crear momentos significativos con Noah. Lo llevó al planetario,
Le enseñó a montar en bicicleta e incluso pasó tardes enteras ayudándolo a armar un rompecabezas enorme. Cada sonrisa de Noah hacía que Richard se sintiera más conectado. Y Emily, observando desde la distancia, no podía negar que había algo genuino en la transformación de Richard. Una noche, después de acostar a Noah, Emily encontró a Richard en la cocina, preparándose una taza de té. Entró, cruzándose de brazos. «Lo estás haciendo bien con Noah», dijo sin rodeos. Richard sonrió, visiblemente sorprendido por el cumplido. «Es un chico increíble. Pasar tiempo con él es lo mejor de mi día». Emily guardó silencio un momento antes de añadir, «pero eso no significa que confíe plenamente en ti». Richard asintió, comprensivo. «No espero que confíes en mí de inmediato, Emily, pero estoy dispuesto a seguir demostrándote que soy digno de tu confianza». La sinceridad en su voz era inconfundible, y por un breve instante, Emily dejó que el muro que la rodeaba se derrumbara. Mientras tanto, Víctor se preparaba para dar el siguiente paso. Organizó una cena privada con miembros influyentes de la junta directiva de Carter Holding Company, con el objetivo de convencerlos de que Emily no estaba preparada para afrontar los crecientes desafíos del mercado internacional. Pero Víctor no esperaba que Emily estuviera un paso por delante. Con la información recopilada por su equipo, descubrió la reunión y decidió actuar. Con la ayuda de Richard, quien sugirió un enfoque más asertivo, Emily convocó una reunión de emergencia de la junta directiva para el día siguiente. Durante la reunión, Emily describió las estrategias que estaba implementando para expandir el holding, presentando resultados concretos y planes detallados. Su presentación fue tan convincente que no dejó lugar a dudas. Al final, Víctor intentó intervenir. Con el debido respeto, señora Carter, sus ideas son ambiciosas, pero dudo que sean prácticas dados los riesgos que enfrentamos. Emily mantuvo la calma y respondió con una sonrisa contenida. Víctor, entiendo tu preocupación, pero no permitiré que dudas infundadas obstaculicen el progreso de esta empresa. La junta directiva confía en mí y nuestros resultados hablan por sí solos. El apoyo de la junta fue unánime, y Víctor vio cómo su influencia se le escapaba de las manos. Después de la reunión, Richard se encontró con Emily en el estacionamiento. «Estuviste genial ahí», dijo, impresionado. «Gracias», respondió Emily, agotada pero satisfecha. «Víctor no se rendirá fácilmente, pero has demostrado que nadie te vencerá sin luchar». Emily sonrió, sintiéndose más fuerte que nunca. «He aprendido de los mejores», dijo, mirando a Richard. Los días posteriores a su victoria sobre Víctor le trajeron una calma inesperada para Emily y Richard. A pesar de la reciente agitación, ambos sentían que finalmente estaban progresando. Sin embargo, reconstruir la confianza no era algo que se pudiera apresurar. Tanto Emily como Richard sabían que el proceso sería gradual, lleno de desafíos y momentos de vulnerabilidad. A la mañana siguiente de la reunión de la junta, Emily decidió tomarse el día libre para pasar tiempo con Noah. Quería recuperar el tiempo que había pasado preocupada por las tensiones en las propiedades y las constantes amenazas de Víctor. Cuando Richard llamó para ver cómo estaban, Emily se sorprendió invitándolo a ir al parque con ellos. «Juguemos a un pequeño juego para quienes solo leen los comentarios. Escriban Coca-Cola en los comentarios, solo quienes hayan llegado hasta aquí lo entenderán. Ahora, continuemos la historia». Al llegar, Noah corrió al parque infantil mientras Emily y Richard se sentaban en una banca cercana. El ambiente era relajado, pero aún había algo sin resolver entre ellos. Richard aprovechó la oportunidad para romper el silencio. «Emily, sé que la situación entre nosotros sigue siendo delicada, pero quiero agradecerte por darme la oportunidad de estar aquí. No te decepcionaré ni a ti ni a Noah». Emily lo miró, considerando sus palabras. Reconoció el esfuerzo genuino de Richard, pero también sabía que la barrera entre ellos era más profunda que los recientes acontecimientos. «Lo estás intentando, Richard, y lo veo», respondió en voz baja. «Pero la confianza lleva tiempo, sobre todo después de todo lo sucedido». Richard asintió, comprendiendo. Antes de que pudiera responder, Noah corrió hacia ellos, sosteniendo una pequeña flor que había encontrado en el césped. «Mira lo que encontré», exclamó, con el rostro iluminado de alegría. Emily rió, tomó la flor de su hijo y le besó la frente. Momentos como estos le recordaban por qué luchó con tanto ahínco para proteger a Noah.
Tras la salida, Richard sintió que era el momento adecuado para hablar en serio con Emily sobre un secreto que había guardado durante años. Sabía que para recuperar su confianza, necesitaba ser completamente sincero. Esa noche le envió un mensaje a Emily pidiéndole que se reuniera con él en un lugar neutral. Quedaron en el mismo restaurante donde se habían reencontrado. Cuando Emily llegó, Richard ya estaba esperando, su expresión seria indicaba que esta sería una conversación importante. Gracias por venir, empezó, visiblemente nervioso. Hay algo que necesitas saber, algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Emily se cruzó de brazos, su postura indicaba que estaba lista para escuchar, pero con cautela. Te escucho. Richard respiró hondo antes de empezar. Cuando rompimos, mi familia no solo me presionó para que te dejara, sino que también hizo algo que descubrí hace poco. Mi padre contrató a un investigador para que te siguiera, intentando encontrar cualquier cosa que pudiera garantizar que nunca fueras una amenaza para el legado de nuestra familia. Emily permaneció en silencio, pero su expresión se endureció. ¿Qué buscaba exactamente?, preguntó en voz baja pero firme. Cualquier cosa que pudiera manchar tu reputación o justificar la ruptura, admitió Richard con pesar. Pero lo peor es que usaron lo que descubrieron para manipularme aún más. Hace poco me enteré de que sabían de Noah mucho antes que yo. La revelación le dio un puñetazo a Emily. Se puso de pie, furiosa. ¿Me estás diciendo que tu familia sabía de Noah desde el principio? ¿Que me vigilaban, te manipulaban y nunca te diste cuenta? El dolor en su voz era inconfundible. Richard también se puso de pie, intentando calmarla. No lo sabía, Emily. Si lo hubiera sabido, habría hecho algo. Pero ahora que lo sé, intento arreglarlo. Mi padre ya no tendrá influencia sobre mí ni sobre nosotros, lo prometo. Emily se alejó unos pasos, intentando procesarlo todo. Era difícil aceptar que, incluso después de todo este tiempo, la sombra del control de la familia de acogida aún se cernía sobre sus vidas. Después de unos momentos, se volvió hacia él, su expresión se suavizó un poco. Creo que no lo sabías, Richard. Pero eso no lo hace más fácil. Proteger a Noah siempre ha sido mi prioridad, y no puedo permitir que nada lo ponga en riesgo, asintió Richard, comprendiendo la responsabilidad de Emily. Y por eso estoy aquí, Emily. Quiero ayudar a proteger a Noah. No quiero ser un riesgo para él ni para ti. Quiero ser un apoyo. Ella lo observó, viendo la sinceridad en sus ojos. A pesar de todo, había algo en Richard que la hacía creer que realmente estaba intentando cambiar. Muy bien, Richard, dijo finalmente. Empezaremos de cero, pero con una condición. Todo lo que involucre a Noah o nuestra relación debe basarse en la honestidad. No más secretos. Richard extendió la mano, sellando el acuerdo. Lo prometo. En los días siguientes, Emily y Richard trabajaron juntos para establecer una rutina más estable. Richard asumió un papel más activo en la vida de Noah. Desde llevarlo a la escuela hasta asistir a las reuniones de padres y maestros, estaba decidido a ser el padre que Noah merecía. Por otro lado, Emily empezó a notar que, a pesar de las cicatrices del pasado, algo nuevo crecía entre ellos. Richard mostraba una faceta más sensible y atenta, rasgos que ella no había visto antes en él. Una tarde, mientras jugaban en el patio trasero de Emily, Noah hizo una pregunta que los tomó a ambos desprevenidos. «Mami, ¿puede Richard vivir con nosotros?» Emily y Richard intercambiaron miradas, sorprendidos. Antes de que Emily pudiera responder, Richard se arrodilló junto al niño. «Eso depende de tu mamá, Noah. Pero lo importante es que siempre estaré aquí para ti». Emily sonrió, cepillando suavemente el cabello de su hijo. La inocente pregunta de Noah alivió el ambiente, pero también hizo que Emily reflexionara sobre el futuro que les deparaba como familia. Más tarde esa noche, Emily estaba sentada en el balcón, contemplando las estrellas cuando Richard se unió a ella. Un silencio reconfortante los unió hasta que Richard lo rompió. «Sabes, Emily, cuando pienso en todo lo que ha pasado, me doy cuenta de que, a pesar de los errores, tenemos suerte. Tenemos una segunda oportunidad, algo que no todos tienen». Emily asintió, con la mirada fija en el cielo. «¿Y qué vamos a hacer con esta segunda oportunidad, Richard?», preguntó en voz baja. Richard sonrió.
Construiremos algo nuevo juntos. Sin presiones ni manipulaciones. Solo nosotros. Emily finalmente se volvió hacia él, con los ojos llenos de determinación. Entonces comencemos, pero esta vez, sin miedo a afrontar lo que venga. Con esa promesa, ambos se sintieron listos para afrontar el futuro. Confiados en que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Los meses siguientes estuvieron llenos de momentos de creciente cercanía entre Richard y Emily. La confianza que antes parecía inalcanzable se fue reconstruyendo poco a poco con gestos sencillos y significativos. Richard se esforzó por estar presente en cada momento importante de la vida de Noah y Emily. Pasaba las tardes ayudando a Noah con los proyectos escolares y las noches creando recuerdos con Emily, ya fuera cocinando o pasando horas charlando bajo las estrellas. Una noche, mientras veían una película juntos, Emily sintió la suave caricia de Richard en su mano. Él la miró con una sonrisa serena, sus ojos reflejaban algo más profundo. «Emily, ¿sabes qué es lo que más me inspira de ti?», preguntó con voz suave y cariñosa. «¿Qué?», respondió ella, sonriendo con curiosidad. «Tu fuerza. Incluso después de todo lo que hemos pasado, nunca has dejado de ser la mujer increíble que conocí. Me hace querer ser mejor cada día». Emily sintió un calor que le inundaba el pecho. Era raro que Richard expresara sus emociones tan abiertamente, y cada palabra parecía derretir las últimas barreras que los separaban. «Y me sorprendes cada día, Richard. Creo que, en el fondo, siempre supe que había algo más en ti, algo más allá del hombre agobiado por las expectativas de su familia», dijo, tocándole suavemente el rostro. Los dos se acercaron más y Richard la besó suavemente, un beso que presagiaba un futuro que ambos estaban dispuestos a construir juntos. Unas semanas después, Richard decidió que era hora de dar el siguiente paso. Quería demostrarle a Emily lo mucho que significaba para él y lo comprometido que estaba con su futuro. Con la ayuda de Noah, quien estaba encantado de formar parte del plan, Richard comenzó a organizar una sorpresa inolvidable. Una clara tarde de primavera, Richard llevó a Emily a una apartada propiedad rural. Al llegar, ella quedó encantada al ver un pequeño pabellón adornado con luces tenues, pétalos de rosa esparcidos por el suelo y una mesa de comedor delicadamente puesta. «Richard, ¿qué es todo esto?», preguntó sorprendida mientras él la acompañaba a la mesa. «Solo una noche especial para la mujer más especial de mi vida», respondió con una sonrisa. Durante la cena, rieron, conversaron y recordaron el pasado. Pero al final de la comida, Richard se levantó, tomó la mano de Emily y la condujo al centro del pabellón. Se arrodilló ante ella y sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Emily Carter, eres el amor de mi vida, la mujer que me enseñó el verdadero significado de la familia, la fuerza y la redención. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo?». Emily se quedó sin palabras, con lágrimas en los ojos mientras asentía repetidamente. «Sí, Richard, lo haré», dijo con la voz cargada de emoción. Richard le puso el anillo en el dedo y se levantó, abrazándola con fuerza. Noah, que la observaba desde un escondite, salió corriendo y gritó, «Sabía que mami diría que sí». Los tres rieron juntos, y en ese momento, todo se sintió perfecto. Meses después, Richard y Emily se casaron en una impresionante ceremonia en un jardín, rodeados de amigos y familiares. Emily lució un elegante vestido de encaje, mientras que Noah, con un diminuto traje, portaba los anillos con una sonrisa radiante. Mientras Emily caminaba hacia él, Richard sintió una oleada de gratitud. Ella era su ancla, su compañera y ahora su esposa. Al intercambiar votos, ambos se hablaron con el corazón, prometiendo apoyarse y amarse mutuamente en todos los momentos de la vida. La recepción estuvo llena de alegría, risas y baile. Richard sorprendió a Emily con una canción que él mismo había elegido, llevándola al centro de la pista de baile mientras todos observaban con admiración. «Siempre he soñado con este momento contigo», susurró mientras bailaban. Emily sonrió, con los ojos brillantes, «y ahora es nuestro para siempre». Unos días después de la boda, Emily empezó a notar pequeños cambios en su cuerpo. Sintiéndose constantemente cansada y con náuseas, decidió visitar a su médico. Lo que descubrió la dejó en shock y llena de alegría. Estaba embarazada. Planeaba compartir la noticia con Richard de una manera especial. Esa noche, preparó una cena sencilla en casa y le dejó una nota debajo del plato.
Cuando Richard lo abrió, leyó las palabras: nuestro amor crece. Estoy embarazada. Richard miró a Emily, completamente abrumado por la emoción. ¿En serio?, preguntó con la voz cargada de emoción. Emily asintió y él la abrazó con fuerza, besándola repetidamente. No puedo creer que voy a ser papá otra vez. ¡Qué increíble, Emily! Noah, que había estado escuchando desde el pasillo, entró corriendo en la habitación. ¿Tendré un hermanito o hermanita?, preguntó emocionado. Emily se rió y lo levantó. Sí, cariño. Serás el mejor hermano mayor del mundo. 9 meses después, Emily dio a luz a una niña sana llamada Lily. Richard quedó fascinado al abrazar a su hija por primera vez, y Noah no pudo contener la emoción de conocer a su hermanita. Los días siguientes estuvieron llenos de puro amor y alegría. La casa rebosaba de risas, y Richard y Emily sintieron que por fin habían encontrado la felicidad plena. Nuestra familia está completa ahora, dijo Richard, abrazando a Lily mientras observaba a Noah jugar en el suelo. Emily sonrió, sentándose a su lado y apoyando la cabeza en su hombro. Sí, lo es. Y no podría estar más feliz. Con Noah y Lily a su lado, Emily y Richard sabían que habían superado todos los desafíos y construido algo verdaderamente especial. ¿Crees que Emily tomó la decisión correcta al perdonar a Richard? Cuéntanos qué opinas en los comentarios. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué puntuación le darías? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para enterarte de todas nuestras historias. Y descubre más historias conmovedoras haciendo clic aquí en la pantalla final.